Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraban por las casas, se llevaban por la fuerza a hombres y mujeres y los metían en la cárcel. Este apartado que estamos viendo, el inicio del capítulo 8, viene siendo como una introducción desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y nos va preparando para ponernos en sintonía de cómo se va a ir desarrollando esta historia. Temas que aquí se menciona es Saulo, ¿verdad? Aquel que aprueba la muerte de Esteban y que de una u otra forma, al presenciar el martirio de Esteban, a él lo motiva a también convertirse en un perseguidor de los cristianos. ¿Y de qué forma los perseguía? Porque incluso entraba hasta sus casas. Recordemos que en un principio solamente eran los que estaban predicando en el templo, pero Saulo se va hasta el interior de las casas. Y es un gran perseguidor del cristianismo, un gran pecador. Más adelante vamos a poder ver un poco más de esto, porque si San Lucas se detiene para explicar un poco sobre esta figura de Saulo, que más adelante va a ser Pablo, es para que nosotros veamos que no hay límite para el evangelio. El evangelio realmente puede cambiar un corazón empedernido. No hay pecado que pueda impedir la acción del Espíritu. Claro está, si el pecador se arrepiente. Pero bueno, en este apartado vemos como una especie de introducción a Saulo. Vemos que se desata una persecución sobre la iglesia en Jerusalén y aunque dice que todos fueron dispersados, más bien se está refiriendo a los cristianos que son de origen helénico. Recordamos que los judíos se dividían en judíos hebreos, que eran los que habían nacido en Palestina, que hablaban arameo y que leían la Sagrada Escritura en hebreo. Pero también había judíos que habían nacido afuera de Palestina, que aunque eran judíos por herencia, por sangre, habían aprendido más el griego. Y cuando ellos regresaban a Jerusalén, no eran bien aceptados por los hebreos y los ponían al lado. Incluso hasta tenían sus propias sinagogas donde ellos leían la Sagrada Escritura en griego. Los cristianos, al evangelizar a todos los judíos, evangelizan a los hebreos y a los helénicos. Y son precisamente los cristianos helénicos los que empiezan a sufrir primero la persecución. Porque hasta eso pudiéramos decir que discriminaban los judíos. Como que eran un poquito más tolerantes con los cristianos hebreos, pero no con los cristianos helénicos. De ahí que a quien matan es a Esteban y no a los apóstoles. De ahí que los primeros que tienen que huir son los helénicos y no los apóstoles. Los apóstoles permanecen ahí, pero esto es muy importante, porque de todo se basa Dios. Gracias a esta comunidad helénica, que son los que más sufrieron, las misiones se empiezan a dar. Son ellos los que llevan y promueven la evangelización y las misiones fuera de Jerusalén. Entonces aquí vemos vemos a Saulo, vemos la persecución, vemos que los cristianos huyen de Jerusalén a excepto de los apóstoles permanecen ahí. Vemos también el funeral de Esteban.
que también es algo que podamos nosotros reflexionar un poco en nuestra vida. Hablar de la persecución, que es algo que vamos a ver un poco más detallado en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay que entender, como muchos dicen, como los santos padres mencionan, que la persecución es como un semillero, ¿verdad? Donde hay persecución se arrojan muchas semillas. Es como cuando golpeas un panal, hay persecución y salen las abejas, salen los cristianos, se multiplican los cristianos. Es curioso, pero parece que cuando hay persecución es cuando más cristianos hay, cuando la fe más se purifica, cuando te sacude una prueba, cuando estás en medio de una dificultad, es el momento en donde debemos de crecer en la fe. Cuando todo está totalmente tranquilo y hay paz, hay que tener una especie de cuidado, porque persecución siempre hay, pero cuando es evidente, nosotros nos despertamos. Cuando es muy sutil, que nada más es en cuestión de tentaciones, a veces esa es la que más daño causa. Esa es la que más puede destruirnos. No la externa, no la descarada, sino aquella que se maneja como una tentación. Aquí los cristianos empiezan a crecer más gracias a esta persecución. Lo decían los santos padres. Semilla de sangre de mártires, semilla de cristianos. Asesinaban a uno pensando que ya con eso acababan el evangelio y no, surgían más. ¿Por qué? Porque la gente veía el testimonio de personas que verdaderamente amaban la fe, amaban y creían y vivían. Más vale morir feliz que vivir miserablemente. Y de ahí nosotros podemos pensar algo en los funerales de Esteban, que dice que con gran duelo. Detengámonos un momento. ¿Esteban murió triste o feliz? Indudablemente murió feliz. Murió viendo la gloria de Dios. Murió viendo a Jesús, quien estaba de pie para recibirlo. Murió lleno de gloria, de felicidad, de plenitud, de realización. Su vida tuvo sentido. El funeral de él, el duelo, sí, hay que decirlo. Hay tristeza cuando perdemos un ser querido, pero esa tristeza está en un orden material, en un orden un poco egoísta, porque extrañamos al ser querido a quien queremos abrazar. Pero si tenemos fe, nos alegramos de en dónde ahora está nuestro ser querido. Claro está, si murió en un aroma de santidad. En el caso de Esteban, fue más grande el sentimiento de alegría de tener a un héroe en la fe, que se recordó su martirio, se registró, fue un orgullo, que el dolor que pudo haber causado en ese momento. Entendemos entonces cómo muchos cristianos, como padres animaban a sus hijos al martirio. Ya desde el Antiguo Testamento veíamos esto en el libro de Crónicas, en donde se ve cómo una mujer anima a sus hijos a que mueran siendo fieles a Dios. Pues ahora que se ha tenido la experiencia de la resurrección de Cristo, con mucha mayor razón. Nosotros pudiéramos hacernos algunas preguntas para reflexionar este párrafo que acabamos de leer. O más que preguntas, reflexionar en estas oraciones o sentencias. Los retos siempre te ayudan a crecer. El momento de la dificultad de la prueba te ayuda a crecer. No te pongas límites, más bien ponte metas y esas velas moviendo, porque el reto te ayuda. Número 2, las dificultades favorecen la fe, porque el oro solamente se purifica en el fuego. La fe solamente se va a purificar cuando ésta se ve en un reto, cuando ésta se ve probada. No pienses que Dios nos va a mandar tentaciones y pruebas y sufrimientos para probar nuestra fe. No, esas vienen solas, son parte de la naturaleza. Lo he dicho, nosotros no buscamos el sufrimiento, pero no le tenemos miedo cuando éste llega. Las dificultades favorecen la fe.
La esperanza es mucho más grande que el dolor de perder a un ser querido. Nosotros podemos sentir un dolor cuando vamos a enterrar a Esteban, pero la esperanza que tenemos en la resurrección es mucho más grande, porque al final el eco y la alegría, si tú amas a un ser querido a quien enterraste, quizás en el momento del entierro pudiste sentir ese dolor, pero con los años te das cuenta que lo amas y te alegras de que vivió fielmente hasta el último momento, que su vida tuvo un propósito. Nada detiene el Evangelio. Date cuenta, nada detiene el Evangelio. Cuando hay una persecución para tratar de frenar el Evangelio, esos le dieron cuerda. Es cuando más surgió. No tengas miedo. El Evangelio va a continuar. El Evangelio es Jesús mismo. Nadie puede detenerlo. Y meditar en la figura de Saulo es de que todo es posible para Dios. Aún la persona más recia, más dura, más pecador, si se rinde a los pies de la cruz de Cristo, va a haber una gran conversión y Dios puede hacer maravillas. Solamente observa de dónde iba saliendo Saulo para después convertirse en aquel gigante de la fe. Que tengas un excelente día.